Shalom Alejem, bienvenidos a todos. Hace mucho que no estamos juntos, los estaba extrañando. Esta semana, con la ayuda de Dios, vamos a volver a normalizarnos con nuestras clases. Comenzamos hoy, ya tuvimos la clase de Hannah Miriam de las letras hebreas, muchos de ustedes deben haber estado allí. Y ahora vamos a seguir con nuestra clase de la Arizal. Quiero que sepan que este capítulo 6 comienza una etapa muy importante en que tenemos que tomar las cosas con más seriedad. Aquellos que solamente vienen a la clase y disfrutan, tienen que seguir disfrutando. Aquellos que solo disfrutan tienen que comprometerse y empezar a estudiar y empezar a profundizar, porque a partir de ahora vamos a, como decíamos, dar un salto, y ese salto significa que todo lo que estudiamos hasta ahora vamos a decir al revés. Como dice el Baal Shem Tov, como dice Hasidut,
Cuando yo llegué a un entendimiento, esa es parte del conocimiento de Dios, lo que se llama Yediat Elokut, el conocimiento de la divinidad. Por definición es imposible. Entonces, el proceso de elevación, ¿cómo funciona? Si es imposible elevarse, imposible conocer a Dios, ¿cómo funciona el asunto? Cuando yo estudio, cumplo los preceptos, hago tefilá, voy elevándome en la escalera, y a medida que me voy elevando, voy captando más y más y más, voy comprendiendo más cosas, voy sintiendo, voy elevando mi conciencia hacia Dios, y en determinado momento en que pienso que he llegado a un lugar especial, a un lugar de entendimiento, de conexión con Dios que nunca había llegado, ese mismo arribo a ese lugar me hace comprender que en realidad no estoy conectado para nada, que en realidad no llegué a ningún lugar y que nada más estoy empezando en el camino. Es lo que significa que tengo que volver a ver todo lo que hice, volver a ver todo el camino, pero desde otro punto de vista. Y eso es lo que vamos a empezar ahora. A pesar de que tenemos que basarnos en los conocimientos que tuvimos hasta ahora, lo que es Keter, lo que es mente, lo que es sentimientos del corazón, lo que es comportamiento, lo que es acción, Malhut. Llegamos a una comprensión, está bien que hayamos llegado a eso, pero ahora eso lo tenemos que sublimar. Tenemos que sublimar aquello que tenemos en nuestro interior para pasar a otra etapa. Cuando uno quiere pasar de la etapa de la utilización del fuego a la utilización de la electricidad, no solamente tiene que utilizar elementos diferentes, sino que el pasaje mismo significa un cambio de mentalidad. No es desandar el camino, no es volver para atrás, sino que es empezar un nuevo camino, pero que es paralelo a aquel en cual estuvimos. Por eso la elevación nuestra es en espiral. Es un círculo que en cada vuelta va subiendo y se va sobreponiendo al círculo anterior. Entonces, ¿qué significa autoconciencia? Autoconciencia significa conocerse a sí mismo. El conocimiento del yo. Pero eso ya lo tenemos. Ahora lo que estamos en busca es del conocimiento que está por encima del yo. Pero ahora vamos a entender lo que queremos decir. Por el solo hecho de haber estado con nosotros y hecho todo este camino significa que ya comprenden lo que significa pasar a un estado diferente. En los capítulos anteriores habíamos hablado de lo que significa profecía y lo que significa Ruach HaKodesh. Profecía es el estado en que el inconsciente, aquello que está por encima del entendimiento, que en definitiva lo llamamos Dios, o Keter, aquello que viene por arriba de la conciencia,
se revela en nuestra conciencia y nosotros lo tenemos que interpretar. En cambio, Ruach HaKodesh es eso que Akadosh Baruj Hu nos penetra dentro nuestro, esa sabiduría, esa conciencia propia que tenemos de poder, sin estar constantemente recibiendo mensajes más o menos explícitos de Akadosh Baruj Hu, saber que eso es lo que Dios quiere. ¿Y eso qué significa? Bajar el Keter a Jochma, bajar el Keter a la mente. Y cuando bajamos el Keter, el inconsciente, a la mente, tenemos la capacidad de pensar y entender qué es lo que está por encima de nuestro pensamiento. Y sucesivamente, la mente, Jochma Binah Da'at, se transforma en Gesed Gevulah Tiferet. La mente, lo que antes era mente, se transforma en sentimiento. O sea, aquello que antes teníamos que pensar, que teníamos que meditar para saber si era correcto, ahora ya se hizo parte de nuestra naturaleza, se transformó en nuestros verdaderos sentimientos. Y cuando antes teníamos que sentir Jochma Binah Da'at para poder conectarnos con el exterior, ahora ese sentimiento, que es Gesed Gevulah Tiferet, amor, temor, misericordia, ya no hace falta que lo tratemos de sentir a través de fabricarlo con la mente, sino que ya se transformó en una naturaleza nuestra de conducta. Entonces eso significa que Hagat bajó a Nehi. Y cuando nosotros tenemos un comportamiento que vino desde el sentimiento, o sea, Netzachot Yesod, nuestra relación con el exterior vino del nivel superior, entonces ese comportamiento con el exterior se transforma en acción, en Malhut. Esto que acabamos de decir, por supuesto, es un proceso que vamos a comenzar ahora, pero en mayor o menor medida sucede constantemente. Simplemente ahora vamos a ver cómo funciona. Y vamos a tratar de ver cómo está dicho esto en las palabras del Arizal y cómo esto se puede sentir a través del estudio del Hasidut. Entonces, como ustedes ven aquí, tenemos una serie de cuadros. Estos cuadros son lo que componen el capítulo 5 y el capítulo 6 del Hasdei David. El capítulo 5 es el que estudiamos las veces anteriores, Siman Hei, y este es el famoso cuadro donde comparamos todas las distintas categorías. Entonces lo que yo le quiero proponer a cada uno de ustedes es que bajen estos cuadros, ya están todos en el internet, ahora les voy a dar el enlace donde lo van a poder recibir, donde lo van a poder bajar. Por supuesto, si entran a la página de dimensiones a la derecha, lo van a ver también. Pueden bajar todos estos cuadros del capítulo 6 y el capítulo 5. Y es importante que se lo impriman. Yo he impreso acá estos cuadros. Entonces tenemos
del capítulo 5 tenemos la traducción en castellano, no se lo he puesto en hebreo, eso me olvidé, se los voy a poner. Tenemos la traducción en castellano del capítulo 5, eso lo tienen en la web. Tienen el cuadro, este que estamos viendo aquí, también para imprimir, el cuadro número 5. Tienen el capítulo 6, que todavía no lo traduje del todo, solamente he traducido lo que vamos a utilizar por ahora, del capítulo 6. Tienen el capítulo 6 en hebreo también. Es importante que reconozcan y puedan aprender estas palabras en hebreo. Pero ahora vamos a utilizar los términos en los dos idiomas para ir incorporándolos. Y además hay una hoja más donde hay unos cuadros sinópticos que los van a ayudar también a razonar y a comprender lo que vamos a estudiar en este capítulo 6. Así que este es el material, y mientras le echan una ojeada y entran a la página de dimensiones para bajar estas cosas que les he dicho recién, vamos a escuchar una melodía más del rap. Muy bien. Las melodías que les ponemos aquí no es simplemente un intermedio musical como hacen en algunos programas. Ustedes saben que el estudio hace que nosotros concienticemos determinadas cosas, pero en realidad lo que nosotros estamos haciendo es traer del inconsciente, y la música nos abre todos los canales para que todo esto que viene ahora lo podamos incorporar. Aquí tienen
en este cuadro lo que se llaman los 12 Parzufim, que siempre los vemos, los hemos nombrado hasta ahora, estudiamos un poco de qué se trata, y que para entender un poco mejor hay que compararlo siempre con las Sefirot del mundo de Atzilut. Entonces, estos son Parzufim que se encuentran en todos los mundos. Keter, Jochma, Binah, Midot y Malhut. Entonces está Keter, Jochma y Binah, que son las cualidades intelectuales, las 6 Midot y Malhut. Y dentro de cada una de las Sefirot hay distintos Parzufim. Entonces está Atik, que es la parte interior de la corona, y Nukva. Arij, que es la parte exterior de la corona, y Nukva. En general, para que entiendan por qué está Atik esencial de cada aspecto, y Nukva es la parte que se va a relacionar con el aspecto siguiente. Entonces, así como Keter tiene una parte interior y una parte exterior, la parte exterior proviene, por supuesto, de la parte interior. Como nosotros hablamos siempre que hay distintas secuencias, ya sea de tiempo, de espacio, de orden en todas las cosas, así también los Parzufim tienen una secuencia, así como las Sefirot. Cada uno proviene del anterior. Entonces, está el interior de la corona, que es el placer, que es el placer mismo, y Nukva de Atik, la Nukva del placer, que es el aspecto de Atik que va a dar origen a Arij, a la parte exterior que es la voluntad. Entonces, si vamos de arriba para abajo, arriba es lo más interior, lo más elevado, y a medida que vamos bajando se va transformando en más consciente y más concreto, más llevado a la acción. Entonces tenemos el inconsciente, la mente, los sentimientos, dentro de los sentimientos propios y los sentimientos que se van dirigiendo hacia el mundo exterior, y Malhut, que es la acción. Entonces, así como estudiamos que Binah es el aspecto madre en general y Jochma es el aspecto padre, ¿por qué Binah es el aspecto madre? Porque de Binah se generan todos los sentimientos que son llamados hijos. Entonces así también dentro de cada Parzuf dentro de cada aspecto, como nosotros siempre estudiamos que el Arizal se basa en el Itkalelut, en la interinclusión de todos los aspectos en todos los aspectos, que es lo que estuvimos haciendo la vez anterior y vamos a seguir haciendo aquí. La maduración, entonces, ¿qué significa? Pasar de un estado inicial a un estado más maduro. Pasar del estado anterior al producto, al objetivo, que es al cual se está dirigiendo. Entonces todo eso se produce a través de que cada una de las partes reconoce dentro de sí qué es lo que tiene y se relaciona con el otro dándole aquello que le pertenece. Entonces, estos 12 Parzufim, vamos a decirlos así en general. Parzuf quiere decir una estructura de sefirot que actúan en forma conjunta.
Entonces, dentro de la corona hay 4 Partsufim. Uno es Atik y otro es Nukva de Atik. Entonces, con el tiempo vamos a estudiar de cómo se compone Atik, que en general es el placer, y como dijimos que todas las sefirot están dentro de cada lugar, vamos a ver qué significa cada una de las sefirot dentro de Atik, que es el interior de la corona, el placer. Y también vamos a ver cómo todas las sefirot esas están en Nukva, en la parte femenina que va a dar origen a Aris. Y así cada Partsuf va dando origen al siguiente. Y por supuesto, como Atzilut es todo uno, a pesar de que ya hay Sefirot, pero es toda una emanación y están todos, no existe el ego, no existe lo individual, están todos interincluidos uno en el otro. Entonces, vamos a ver cómo también cada uno de estos Partsufim tiene incluido dentro suyo a todos los demás Partsufim. Eso se llama Olama Tikkun, el mundo del Tikkun, el mundo rectificado. Cada uno da lugar al otro y así se interincluyen y se relacionan en forma correcta y constructiva. Entonces, para contestar, aunque sea una de las preguntas de Edith, que está aquí con nosotros y no siguió todo el proceso, vamos a decir que cómo uno se da cuenta de esto. En general nosotros somos personas que no estamos rectificadas y que estamos aquí para rectificarnos. ¿Qué significa rectificarnos? No significa ir a un reformatorio ni ir a un lugar donde nos castiguen. Rectificarnos quiere decir, primero, reconocernos a nosotros mismos tal como somos, que es una situación bastante comprometida y difícil, porque la mayoría de la gente le cuesta comprender qué es lo que tiene dentro de sí, cómo es y cómo funcionan sus cualidades, su mente, cómo es su inconsciente, cómo son sus acciones. Nos cuesta reconocer cómo somos, pero esa es la parte principal para poder después interactuar con esas cualidades que Dios nos dio y producir un efecto en el mundo, o sea, realizar la tarea por la cual el alma bajó a este mundo. Entonces, primero de todo tenemos que ver cómo nuestros distintos aspectos del alma interaccionan uno con el otro, conociéndonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que amamos? ¿Qué es lo que tememos? ¿Cómo amamos? ¿A quién amamos? O sea, ¿qué es lo que hay dentro nuestro en este momento? No importa por qué, ni cuándo, ni cómo. Nosotros somos así ahora. Nos reconocemos como somos y reconocemos qué es lo que verdaderamente es nuestro y qué son las cosas que no son nuestras. Entonces, al reconocer lo que no es nuestro, no porque sea bueno o malo, sino porque vemos que eso le pertenece a otro, entonces lo compartimos con ese otro y se lo damos. Generalmente con las cosas materiales es mucho más fácil reconocer. Si nosotros tenemos dinero, sabemos que Akadosh Baruj Hu nos dio ese dinero para utilizarlo. No sirve de nada que tengamos ese dinero que ganamos dentro del colchón o en la cuenta del banco, simplemente para contarlos cada día. Entonces tenemos que reconocer a quién le tenemos que dar ese dinero, qué tenemos que hacer con ese dinero. Así como con el dinero, con cada una de las cosas que Dios nos dio. También con el cuerpo, con los sentidos, con los hijos, con la familia, con la casa, con el estudio, con la inteligencia que Dios nos dio.
cada una de esas cosas que tenemos dentro nuestro, hay parte que es nuestra y hay parte que es del otro. Entonces tenemos que reconocer a quién se lo tenemos que dar. Por ejemplo, si Rav Ginsburg me dijo que yo tengo que hacer esto, que tengo que enseñar, y decir que él tiene parte dentro de sí que tiene que darle al mundo, que tiene que dárselo a ustedes. Entonces, parte me lo transfirió a mí, entonces hay cosas que están dentro mía, y yo le doy partes a Rav Ginsburg. Entonces, si nosotros tenemos una relación en que sabemos qué es de cada uno y se lo damos, entonces es una relación rectificada. Y yo dentro mío estoy en paz. Si yo siento que hay algo del Rav que tengo dentro mío, y no se lo doy, entonces tengo que ver qué es lo que está pasando y resolver ese asunto. Entonces todo eso es para poder realizar la tarea. Entonces, reconocer qué es lo que yo tengo adentro es el primer paso, y darlo es el segundo paso. Darlo significa que yo voy a sacar de mí lo que no me corresponde, o lo que Dios me dio para que se lo dé a otro, y luego voy a recibir de otro lo que yo necesito, o lo que es mío. Entonces todo ese intercambio hace que las cosas se ordenen en el mundo, y esa es la rectificación del mundo. En definitiva, cuando todos reconocemos que todo lo que tenemos es de Dios, se lo devolvemos a Dios. ¿Pero qué significa devolvérselo a Dios? Devolvérselo quiere decir hacer la tarea para la cual Akadosh nos dio eso que tenemos: el cuerpo, la mente, el alma, el mundo que nos rodea. Dios nos dio todo eso a nosotros para que se lo devolvamos a Él, o sea, para que revelemos en el mundo que todo es de Dios, y que los preceptos y la tefilá y todas las cosas que nos ordenó hacer, cuando nosotros lo hacemos, todos estamos reconociendo que eso es de Dios, y estamos poniendo orden en el mundo, estamos rectificando, estamos preparando el mundo para que se revele Dios, para que llegue el Mashiach, que esté la redención. Si yo tengo miedo de alguien, yo sé que tengo que realizar determinada acción, pero yo tengo miedo y digo, wow, ¿qué es lo que me va a decir esta persona? Ya no me va a querer, ya no me va a dar dinero, ya no me va a esto, lo otro. Entonces estoy empezando a ver qué es lo que me conviene y lo que no me conviene a mí. Entonces estoy dejando de lado la voluntad de Dios, estoy dejando de lado el proceso de rectificación que tengo que hacer, y estoy utilizando mi ego. Hay veces en que uno, en aras de cumplir lo que tiene que hacer, lo que Dios le mandó, tiene que tomar en cuenta a las otras personas también, y tiene que relacionarse con ellas de tal manera que, si yo reconozco que algo que es mío se lo tengo que dar al otro, pero el otro no lo quiere recibir, entonces es importante también buscar la manera en que el otro lo reciba, o esperar el momento, o madurar, o fijarse bien si en realidad pertenece al otro. Todo este proceso que vamos a estudiar ahora, en realidad es esto que acabamos de decir. Cuando nosotros lo realizamos a nivel individual, cuando lo vemos en nosotros mismos. Ahora, ¿por qué los cabalistas, el Arizal y todos los que contribuyeron a la revelación de la parte interior de la Torá, por qué lo dicen con estas palabras? Porque son palabras que se refieren en forma general a todos los procesos. ¿Qué significa esto?
que eso que nosotros estamos experimentando en forma particular, como seres humanos individuales, lo mismo exactamente se produce a nivel de toda la creación y también en los mundos espirituales, hasta allá arriba en la luz infinita de Dios. Desde la creación más baja de este mundo hasta toda la creación hasta Dios, todos estos procesos son iguales, y cuando nosotros lo identificamos a distinto nivel, entonces lo llamamos de distinta manera. Entonces el Hasidut, comenzando por la Kabbalah, ¿qué es lo que hace la Kabbalah? La Kabbalah, de la palabra Akbalah, hace comparaciones para ver cómo lo que está aquí parece diferente de lo que está allá, pero en realidad es lo mismo, solo que está revestido con otra realidad, con otros recipientes y otra luz. Muy bien. Entonces, para eso estudiamos en la clase anterior estos niveles, y en realidad todo lo que estuvimos estudiando con todos hace 2 años que estamos con el Arizal, casi 2 años, es para llegar a esto que estamos aquí. Y esto que estamos aquí es la finalización de un mundo para pasar a un mundo nuevo, es el salto cuántico que estábamos probando, que es aquello que estaba en el inconsciente que baja y se invista en la mente. Ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver distintas categorías una vez más, para luego pasar a ver cómo funcionan. La categoría principal que utiliza la Kabbalah para ordenar todas las demás es el nombre de Dios. El nombre de Dios de 4 letras. Cada una de esas letras representa un aspecto de la realidad que se puede encontrar en toda la creación. Entonces, estos 5 niveles, que es la punta de la Yud, o la parte de arriba de la Yud, la Hei, la Bab y la Hei, cada una representa a estos 5 aspectos de los mundos, que son Adán Kadmon, Atzilut, Briah y Yetzirah Asiá. Todo esto lo estudiamos en las distintas clases, también en el Arizal. A su vez, las Sefirot se pueden ordenar de acuerdo con las 4 letras. Está Keter, que es la punta de la Yud que está por encima, Jochma es la Yud, Binah es la Hei, los sentimientos es la Bab, Malhut es la Hei. Luego tenemos las distintas etapas de esto que se llama Shangala, que no es una palabra hindú como decíamos las otras veces, sino que es las iniciales de las 4 etapas de lo que es el alma y el investimiento en el mundo material. Entonces, el alma tiene una raíz que es el Shoresh. Todo esto que estoy señalando en hebreo lo tienen aquí abajo en fonética, y más adelante lo vamos a tratar, y bueno, en distintos lugares está traducido, pero hay muchas cosas que no tienen sentido traducir porque son claves. Entonces está el Shoresh, que es la raíz del alma, está el alma misma, está el cuerpo en que se inviste el alma, están las vestimentas que utiliza el hombre, que es la parte que cubre, que rodea al cuerpo y al alma, pero en forma cercana. Y está el Eijal, que sería el palacio o la vivienda, la casa donde vive esa persona
y que sería la vestimenta o lebush makif arrajok, lo que rodea en forma lejana. Entonces esto es un otro concepto, otra categoría que también por supuesto se relaciona con las letras del nombre de Dios. Después, dentro de los partsufim, como decíamos recién, estos partsufim se ven en todos los mundos, en todos los niveles, pero su raíz y como actúan en forma perfecta y ordenada está en el mundo de Atzilut. Después, en cada uno de los distintos mundos se ve la consecuencia de estos partsufim. Así como decimos que las sefirot puras, tal cual, se encuentran en el mundo de Atzilut, que son una Atzilut que es emanación, es una parte conectada a la divinidad. Después, en los otros mundos, las Sefirot muestran su resultado. Un poco eso lo vimos en la clase del Ain Bet, del Rebbe Rashab, que estamos analizando ahora cuando estudiamos lo que son las Sefirot. Pero de todas maneras, esas Sefirot, cada una de esas Sefirot corresponde a un Parsuf. Entonces, Keter está la parte interior del inconsciente, que es el placer, la parte exterior del inconsciente, que es la voluntad. Son dos aspectos inconscientes que movilizan a los distintos aspectos que vienen después, que son conscientes. Entonces, Jochma o la Yud tiene que ver con Abba Beima y Lain, el padre y la madre superiores. Después está Israel Saba Betbuna, que tienen que ver con los aspectos de Binah. Como siempre dijimos antes, así como Atik y Arif es la parte interior y exterior, Abba Beima es Jochma y Binah es también en relación, Jochma y Binah son esencia y resultado. Binah le corresponde el Partsuf Israel Saba y Tbuna, o sea, sería la parte interior de Binah y la parte exterior. Cuando nosotros decimos Israel Saba y Tbuna, ¿qué es Tbuna? Cuando nosotros hablamos de Binah, hablamos de entender. Entonces, ¿cómo se ve lo que es lo interior y lo exterior? En Binah está el entendimiento puro, o sea, la meditación. Yo en este momento medito y trato de entender sin ningún otro objetivo. En cambio, Tbuna es la parte exterior de la Binah. ¿Por qué exterior? Porque es el entendimiento en aras de poder aplicarlo. Sería como las ciencias abstractas, la universidad que estudia la naturaleza para conocer su esencia, para saber cómo funciona, qué es, y está la parte de la universidad que tiene sus ciencias aplicadas. Esa sería la relación entre Israel, Saba y Tbuna. Entonces, estos cuatro partsufim, ya tenemos 8, estos cuatro partsufim tienen que ver con la mente. Abba, Beima y Lain son 2, y Israel Saba y Tbuna son 2. Y luego tenemos dos partsufim que tienen que ver con los sentimientos, Israel y Lea. Nuevamente, Israel es el partsuf que son los sentimientos puros, y Lea es el aspecto de los sentimientos que se van a dirigir hacia algo, hacia el mundo exterior. Luego tenemos Jacob y Rachel, que es Malhut, que es la acción. Entonces nuevamente tenemos a Jacob, que es el origen de la acción, la parte interior de Malhut, que es cómo se realiza la acción misma, y Rachel, que es
cómo se aplica al exterior. Cuando hablamos de la Sefirot de Atzilut, Malhut es el Parzuf del cual proviene el mundo siguiente, el mundo de Briá. Entonces Rachel sería el aspecto más exterior de Atzilut, el aspecto más inferior, más oculto, que es el que se inviste en el mundo inferior para generar Briá. Y así podemos ver también los niveles del alma. Estos son los distintos niveles del alma. Está Yehida, que es el más exterior, que tiene que ver con Keter, con Adam Kadmon. O sea, acá horizontalmente se ven los paralelos entre cada uno de los aspectos de las categorías, y verticalmente se ve cómo cada categoría va descendiendo. Y si ustedes analizan la lógica que hay en cada uno, estamos hablando de conceptos completamente diferentes, pero que en esencia tienen el mismo accionar, tienen el mismo concepto. Entonces, Yehidá y Hayá ya estudiamos muchas veces, que también es el aspecto interior y exterior. Hayá es la parte más cercana al alma revelada. Neshama, Ruach y Nefesh son los aspectos conscientes del alma, y Yehidá y Hayá son los aspectos inconscientes del alma. Y así, Neshama, Ruach y Nefesh tienen que ver con la Hei, la Bab y la Hei del nombre de Dios, y con los otros aspectos. Entonces, si ustedes toman este cuadro, se lo imprimen, entonces pueden, de acuerdo a cómo definimos cada una de estas cosas, muchos de estos aspectos están definidos, están en la web, en la parte de conceptos de Kabbalah, y sobre todo en la parte de conceptos para estudiantes avanzados. Pero de todas maneras, de acuerdo a lo que ustedes ya saben respecto a los mundos, respecto a la Sefirot, a los niveles de generación del alma, a los Parzufim, a los niveles del alma, ustedes pueden ir haciendo paralelos para ver qué significa qué es uno que está incluido en el otro, que es un poco lo que estudiamos en el capítulo 5. Luego, dentro de hay una categoría que tiene que ver con la forma en que se escribe el nombre de Havaya. Entonces, de acuerdo así como el nombre completo de Havaya tiene gematria 26, cuando nosotros escribimos a su vez cada una de las letras, la Yud es Yud Vav Dalet, la Hei puede ser Hei y Hei, puede ser Hei y Yud, puede ser Hei y Aleph, la Vav también puede ser Vav Aleph, y la Hei también, hay distintas formas de escribirlo. Entonces, de acuerdo a cómo escribimos cada una de esas letras, ese 26 se transforma en 72, que es es la combinación más elevada, o en 63, o en Ma o en Ban, 45 y 52. Entonces, cada uno de estos gematriot tiene que ver con un mundo, con una sefirá, con un parzuf, con un nivel del alma, etc. Lo mismo sucede con las letras, con los distintos signos del libro de la Torah. Tenemos los tamim, las nekudot, los tagim y las sotiot. Y entonces, de acuerdo con este cuadro, vemos cómo hay distintos niveles de revelación en estos cuatro diferentes signos que se utilizan para saber cómo se lee el Sefer Torah. Entonces, los tamim es la cantinela, la melodía, los signos que se utilizan para señalar la melodía con que se lee la Torah, el rollo de la Torah, o de los 5 libros de Moshe. También se utilizan para los Teilim, para leer otros libros, pero la base está en los 5 libros de Moshe.
Las Nekudot son los puntitos que estudian con Hannah Miriam, que son los que le da, los que se llaman vocales en castellano. Los Tagim son unas coronitas que hay allí arriba que tienen secretos que está escrito que el Mashiach va a venir a revelar. Y las Otiot son las letras mismas, las 22 letras o 27 letras del Sefer Torah. Y el Rab, como nosotros estudiamos esto de acuerdo al libro de Tanya, entonces agregó una nueva categoría que no está definida acá en los libros de la Arizal, pero que nos sirve para comparar esto con nuestra alma. Entonces estas 5 categorías tienen que ver con el Mashiach, con el tzadik completo, con el tzadik que no es completo, con el hombre intermedio y con el malvado que no es completo. O sea, la persona que peca pero todavía tiene un pequeño bien dentro suyo, o también llamado Baal Teshuvah, que es el mundo de Asia. Y por supuesto el Rayá completo, el malvado completo, está por abajo de toda categoría, es el Sitra Ájara, que pertenece a ese nivel que en realidad es creación de la oscuridad absoluta y que en realidad no existe. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque es ya otra historia, es nada más que para poder saber cómo se utiliza este cuadro. Entonces, en el Hasei David nos habíamos estudiado en el capítulo 5 cómo se interrelacionan nuevamente. El capítulo 5 tiene 2 partes. Como decíamos recién, la primera parte es cómo cada una de estas categorías fueron creadas, o sea, cómo yo fui creado, cómo Dios me trajo al mundo. Y luego, la segunda categoría es cómo se interrelaciona una con la otra para hacer esa rectificación que dijimos al principio, que se llama interinclusión. Entonces, una es una primera naturaleza, la otra es la segunda naturaleza que se crea con el trabajo, con el proceso de rectificación consciente que cada uno realiza. Entonces, por supuesto, estos son 2 estados ideales, 2 estados, nuevamente, Hasidut lo que realiza es tomar todos los aspectos de la Kabbalah y unirlos con todos los demás aspectos de la Torah y identificarlos dentro de mi alma. Entonces, para identificar todo este proceso que estamos estudiando dentro mío, yo puedo decir que una es la forma en que Dios puso el alma dentro de este cuerpo y yo nací y fui criado, fui educado, y luego cuando tomé conciencia de mí mismo y de lo que se llama el estado de maduración, cuando yo obtuve el Da'at, que en el judaísmo se adquiere los hombres a los 13 años y las mujeres a los 12, cuando se adquiere ese Da'at significa que se tiene el libre albedrío para poder decidir, crecer y madurar en forma consciente. Hasta ese momento uno fue educado y fue modelado de acuerdo a cómo los padres y los educadores lo hicieron. Entonces, nuevamente, acá hay dos estados extremos que, por supuesto, constantemente se van generando, y uno constantemente tiene una naturaleza y adquiere una segunda naturaleza, y cuando esa segunda naturaleza
se afirmó, se transforma en una primera naturaleza que hay que volver a modificar y rectificar. Pero en general este es el estado inicial y este es el estado final, y dentro de allí, pues, entonces nuevamente podemos identificar cómo este proceso de cambiar de la primera naturaleza no rectificado, inmadura, a la segunda naturaleza madura, también dentro de todo ese proceso general hay pasajes relativos en que hay un estado relativamente más inmaduro con respecto al estado relativamente más maduro que le va a seguir, y que es un proceso que va aumentando constantemente. ¿Y cómo se sabe si uno está madurando? Se sabe que uno está madurando, que uno está pasando de un nivel inferior a otro nivel superior, cuando puede relacionarse con las demás personas en forma constructiva. Bueno, entonces, acá vemos un principio de interinclusión, de un aspecto inicial a un aspecto segundo en que se van distribuyendo las sefirot entre sí. Y ahora en el capítulo 6 vamos a comenzar lo que decíamos, una nueva mentalidad. Vamos a ver cómo en realidad los parsufim están incluidos en las 9 sefirot. Y dentro de las 9 sefirot, todas las 9 sefirot están incluidas en las 3 primeras, que es Chabad, Chokhmah, Binah y Da'at. Entonces para eso vamos a comenzar a ver qué es lo que nos dice el Rav Ginsburg respecto a esto que vamos a ver. Entonces les pido por favor que impriman las hojas que yo les estoy poniendo aquí, que las tienen en nuestra página web, así cuando en las próximas clases vamos a ir estudiando, si quieren los pueden pegar en la pared donde ustedes estén, o los tienen en una carpeta y los van viendo, y pueden imprimirse el cuadro varias veces y empezar a jugar con un lápiz y ver cómo cada uno se interrelaciona con el otro. Y todo eso incluido dentro del alma de cada uno. Vamos a tomar un poco de aire con una meditación de Hedva y una melodía del Rab.
con esta música energizante vamos a comenzar, y para contestarle a Edith le voy a decir que estas interinclusiones las vamos a ver hoy, las vamos a comenzar a ver hoy y las vamos a seguir viendo durante todos los años que vienen, durante todas las clases, las próximas clases y durante todos los años en que vamos a estar juntos, las vamos a seguir viendo. Entonces dijimos que vamos a ver algo nuevo que posiblemente se contradiga todo lo que estuvimos estudiando hasta ahora, pero luego vamos a ver cómo en realidad es algo lógico y que tiene que ser así. En este capítulo, como ustedes están leyendo, nos trae una novedad Rabbi David Rajach, de acuerdo con lo que aprendió del Arizal, que todo el sistema, todo el cuadro, con todos los aspectos, con los 12 partsufim y todas las distintas categorías y niveles, se pueden incorporar, se pueden generalizar en las 9 sefirot. Habíamos estudiado la vez anterior que hay dos procesos diferentes en que se realiza el estudio: la maduración, la comprensión. Uno es desde lo general a lo particular, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Vimos una definición y después empezamos a entrar en detalle en cada uno de los aspectos de cómo está compuesto. Eso se llama desde lo general a lo particular. Cada idea, cómo se desarrolla y cómo está compuesta. Pero ahora también queremos volver de lo particular a lo general, porque cuando uno se desintegra y ve los detalles, pierde la imagen del bosque. Esto tiene que ver, por supuesto, con el proceso de Ratzov Shov, del alma que baja y desde su raíz y se conecta con la multitud de detalles del universo donde vive, material, y luego vuelve hacia Kadosh Baruj Hu, el proceso de Ratzó, para conectarse con la unidad y luego bajar y volver. Este es un proceso que se hace a cada segundo, a cada día, cada año. O sea, hay distintos ciclos en que el alma, los elementos de la naturaleza, el cuerpo, el tiempo, el espacio, va y viene de lo general a lo particular. Nosotros estamos viendo esto en el aspecto del ser humano, cómo el ser humano estudia estos asuntos. Entonces, es como hasta ahora venimos girando la rueda para un lado, ahora la frenamos y la damos vuelta para el otro. Llevamos todos los detalles, los generalizamos para arriba. Por eso tenemos este cuadro tan complejo, con todos los aspectos, que fue lo que partimos de Dios y fuimos incorporando detalles. Ahora vamos a agarrar todos esos detalles y los vamos a ir tratando de volver a unificar. Entonces la primera unificación que hacemos es llevarlas a la generalización de 9 sefirot. Ahora vamos a ver por qué 9. Porque en realidad en el Sefer Yetzirah dice que las sefirot son 10 y no 11, y 10 y no 9. Entonces, para volver a unificar, no podemos agarrar todo y hacer un paquete así, sino que la mente nuestra necesita
que volvamos a unificar en forma de etapas. Entonces, hasta ahora lo que buscábamos es entender los detalles. Ahora lo que vamos a buscar es unificar todos esos detalles, como vimos recién, cómo se puede hacer en forma horizontal y vertical, la relación entre cada uno de ellos, interincluirlos en el esquema básico de la Kabbalah, que son las Sefirot. Y en definitiva, al final, esas 9 se van a transformar en las 3 que se llaman Shalosh Reishin, los 3 primeros que son Chokhmah, Binah y Da'at. Cuando las 6 inferiores las incluyamos allí arriba. Y eso tiene que ver con la historia que habíamos contado la vez anterior, de cómo el Mashiach o el Rebbe, el alma general, se junta con los judíos simples, entonces cada uno da al otro. Vimos cómo el Rebbe bajaba y se incluía dentro de los Hasidim, dentro de los judíos simples. Ahora vamos a tomar cada uno de los judíos simples y los vamos a llevar al alma general del Mashiach. Y vamos a ver cómo desde el Mashiach hasta, pasando por todas las categorías, hasta el Yehudí simple, hasta el Ben Noach, todo se incluye dentro de Chabad, Chokhmah, Binah y Da'at. Entonces, si nosotros, ¿cuáles son las posibilidades de unificar? Si vamos a volver todo este sistema, todos estos componentes a la unión, a la unificación, vamos a volver todo al nombre de Dios. Y entonces, cuando nosotros unificamos todo en la divinidad, esto sale de lo que se llama Sechel, que está por encima de la mente. ¿Por qué? Porque la mente está construida en forma de división, a través de dividir los aspectos. Cuando uno quiere entender algo, divide y analiza. Eso se llama analizar, análisis. Separar las distintas partes, separar y romper, análisis. Eso es la mente. Pero cuando uno quiere transformar todo en uno, eso significa volverlo a la divinidad. Entonces, cuando la mente transforma todo en uno, se está transformando en el origen. Y eso es lo que decíamos al principio de la clase, que vamos a ver cómo ese Keter, el inconsciente, se va a hacer consciente. Cómo la unificación que está por encima del entendimiento solo se puede imaginar en los mundos inconscientes, cuando uno sueña. Ahora vamos a ver cómo Chokhmah, que es la primera revelación del inconsciente, en realidad es el arma, es la parte que tenemos nosotros en que aquello que está por encima de la lógica puede ser captada por la conciencia. Entonces, la mente nuestra que está hecha para dividir, para entender a través de la división, vamos a transformarla en un elemento de unificación. Entonces, eso es la primera interinclusión general de
el ser humano en la divinidad. Para entender esto, hay que entender qué tipo de mentalidad tenemos. Nosotros tenemos una mentalidad que divide. Ya vamos a ver lo que significa eso, que Jochma es un instrumento. A lo mejor no utilicé la palabra correcta, ahora vamos a entender a qué me refiero. El tema es que hay mentes que dividen todo en dos: blanco y negro, bueno y malo. Y hay mentes que dividen todo en tres. Hay un aspecto, está el aspecto contrario, y además hay un tercer aspecto que reúne a los dos anteriores. Entonces, ya analizamos muchas veces, aunque no lo dijimos en forma concreta, en forma específica, pero muchas veces hablamos de cómo a veces separamos las cosas en dos y a veces las separamos en tres. Uno es más rectificado, uno es menos rectificado. Hay mentes que dividen en dos y hay mentes que dividen en tres. Si ustedes tuvieran que decidir qué tipo de mentalidad es más rectificada, ¿cuál es más? ¿La que divide en tres las cosas o la que divide en dos las cosas? Nuevamente, vamos a explicar qué significa dividir en tres. En tres, por ejemplo, yo tengo amor, tengo temor, y eso, la unión del amor y el temor se produce a través de la misericordia, que es la conjugación de los opuestos, la conjugación de la paradoja. Entonces, ¿cuál es la mentalidad que es más elevada? ¿La mentalidad que analiza todo en dos o la mentalidad que analiza en tres? Evidentemente, una persona que decide que todo es bueno y todo es malo, o algo es bueno o malo, que este es amigo o es enemigo, que esto es blanco o es negro, se pierde toda la cantidad de matices que puede haber en el medio. Entonces, una mentalidad rectificada es la mentalidad de tres. La de tres es, a pesar de que las dos son división, una es relativamente más rectificada que la otra. ¿Por qué? Porque cuando yo divido en dos, estoy separando completamente sin capacidad de unir. En cambio, en tres significa que el 3 es la base de la superficie. Cuando hay dos es nada más que una línea. El tema del Parsuf, para entenderlo, explicamos algunas veces lo que es punto, raya y superficie. El punto es alguien que está aislado y no se puede conectar con los demás. La línea es uno que se conecta con los demás, pero nada más que de a uno, o con este o con el otro, pero no con todo el mundo a la vez. En cambio, la superficie, que es lo que llaman Parsuf, o personalidad, es justamente lo que se puede unir con más de una cosa a la vez y puede interactuar. Entonces la primera superficie, digamos que es 3. Entonces 3 es una mentalidad más rectificada, que puede comprender la paradoja de que existe el mal y existe el bien, y que en realidad cuando yo los sublimo se unen para hacer lo mismo. Entonces el 2 está más alejado de la unidad que el 3, y para entender esto entonces hay que tener esa capacidad de unir la paradoja.
es la dulcificación, es el equilibrio, es la unión, todo lo que están diciendo ustedes aquí ahora. Entonces, ¿cómo uno lo sabe? Hay personas, hay mentes, incluso la misma persona, hay distintos estados del ser en que a veces busca la división en dos y hay veces que busca la división en tres. Busca tres aspectos de cada situación. Entonces están los tres patriarcas, las tres líneas, las tres cejas del árbol de la vida, el Itkalelut, como decíamos recién. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el Hasei David es que primero que todo hay que buscar el 3. Hay que meditar que todo se interincluya en 3. Y si al 3 lo multiplicamos por 3 da 9. Por eso hablamos de las 9 sefirot. 3 por 3. Entonces, el 9 sería un paso intermedio para llegar al 3. Y luego con el 3, la mentalidad rectificada final llega al 1. Muy bien. Entonces, tenemos, acá vamos a ver el cuadrito que hemos puesto aquí. Acá tenemos los Partsufim. Y aquí abajo, entonces, de acuerdo con no lo puse aquí. Eso está al principio, sí, es lo que está aquí. Tenemos las 9 sefirot, todo está incluido en Chabad, pero por ahora vamos a ver cómo todo está incluido en 9. Y después estas 6 las vamos a traer a las 3. Entonces, el nivel supremo es Keter. Keter es lo que nosotros llamamos en Kabbalah Radla. Radla es Reisha de lo Itiada. Radla es la cabeza que no se conoce, el inconsciente. Y desde allí hasta el fondo, al mundo, que es el mundo de Asia, o sea, desde la luz infinita de Dios, antes de la contracción, hasta el mundo que está aquí abajo, que es Asia, hasta el nivel más bajo de Asia, todo se puede interincluir en las 9 sefirot, y a su vez todo eso se puede interincluir en las 3 sefirot de Chabad. Entonces este es el tema principal. A partir de ahora, hoy hemos hecho una aclaración y un repaso general, tanto para los que están siempre, tanto como para los que vienen nuevos. A partir de la próxima clase no vamos a detenernos tanto en todas estas repasos anteriores, así vamos a poder avanzar un poco más. En estos 26 minutos que nos quedan, vamos a profundizar en los temas que siguen. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, para poder interincluir todo esto en 9, hay un montón de temas que tratar, porque tenemos que empezar a bordar, tenemos que empezar a unir, a surcir cada uno de los aspectos uno con el otro. Entonces,
Lo primero que hay que saber es que en cada mundo hay 12 Partsufim. Esa es la primera novedad que me trae el... Hay 12 Partsufim y están incluidos en las 9 Midot. En general, hasta ahora hemos estudiado que son estos 10 Sefirot. Keter, Jochma, Binah, 6 de Midot y Malchut. Son 10. Pero vamos, para poder incluir todo en las 9, vamos a ver cómo los 12 Partsufim se invisten en un sistema que eliminamos el Keter y eliminamos el Malchut. Esa es la primera novedad. La primera novedad que tenemos aquí es que eliminamos Keter y eliminamos Malchut. Y cuando uno elimina Keter tiene que agregar Da'at. Entonces por eso quedan 9. Entonces, por un lado eliminamos el Keter, Keter es el inconsciente. El Baal Shem Tov llama a Keter Neviat Ein Sof. Vamos a escribir aquí. Keter es Neviat Ein Sof. ¿Qué significa eso? La profecía del Ein Sof o de la luz infinita. Ese es el Keter. Entonces, por el hecho de que yo digo que es suficiente llamar a todos los Partsufim solo con las 9 Sefirot, Chabad, Hagat y Nehi, y no hace falta Keter, para poder entender, para poder definir o explicar aquello que es lo inconsciente, yo estoy diciendo que estoy trayendo todo ese inconsciente a la conciencia. Entonces no necesito inconsciente. Todo lo que llamé antes inconsciente, todo lo que yo interpreté antes como que es el inconsciente, por el hecho de haberlo meditado, ahora yo ya lo tengo dentro de mi conciencia. Otra vez. Yo dije que Keter es el placer interior y la voluntad interior. Entonces quiere decir que ya sé lo que es. Lo estoy concientizando. ¿En dónde lo estoy concientizando? Lo estoy concientizando en la mente. Lo estoy racionalizando. ¿Qué quiere decir racionalizar? Transformar algo que está por encima de la mente en algo que se puede razonar. En castellano, razón es la misma palabra que razón, que es voluntad. Entonces ahí vemos en castellano, no sé si fue porque los que hicieron el idioma pensaron en esto, pero vemos cómo en castellano el razonamiento, la razón, es la razón, es la voluntad que está por encima. Entonces los que a lo mejor no por nada la Kabbalah salió de Sefarad, la Kabbalah de cuando se reveló el Zohar, fueron los cabalistas de España,
llamaron a la mente razón, transformaron el inconsciente en conciencia. ¿Y dónde se produce esa transformación del inconsciente en la conciencia? ¿Quién sabe? ¿Quién me lo puede decir? En Jochma. Digamos que nuestra alma es todavía inconsciente. Nosotros no podemos percibir a nuestra alma. Nosotros podemos percibir qué es lo que piensa nuestra alma, que es nuestra mente. Nuestra alma solamente la podemos inferir por sus vestimentas. Entonces, esa Jochma es la primera revelación del inconsciente. Entonces, de acuerdo a cómo se revela el inconsciente, en Jochma yo lo puedo conocer. Entonces yo, para definir todos los parzufim, ya no necesito más a Keter. Y eso es justamente lo que explica el libro de Tanya. En Hasidut, en ningún lado se habla de Keter. Cuando se habla en el libro de Tanya, que justamente explica todos estos niveles, y el Admur Hazaken, cuando escribió el libro de Tanya, dijo que se explican todos los niveles, desde el principio de los niveles hasta el final de todos los niveles. De todas maneras, no se encuentra Keter, sino que solo se encuentra Jochma. Entonces ahora vemos cómo el Hasidut proviene de la Arizal, porque este tema de transformar el inconsciente en conciencia, transformarlo en Jochma, porque ¿cuál es el kit de la cuestión? Jochma es algo que todavía no podemos entender. Lo que nosotros entendemos, si nosotros entendimos algo es porque pasó a Binah. Jochma es la idea que es todo uno. Por ejemplo, yo quiero tener una casa. Casa es un concepto, que yo quiero vivir en un lugar. Es un concepto unificado que viene del interior mío, del placer y del razón. Entonces, a través del concepto abstracto de casa, que el ser humano necesita una casa, entonces se está revelando dentro de sí una nebuá. ¿Por qué de repente una persona necesita tener una casa? ¿Qué es lo que significa, por ejemplo, que una persona primitiva, si nosotros imaginemos una persona primitiva que nunca vio una casa, sin embargo, para protegerse se mete adentro de una caverna, o pone un techo, o hace alguna cosa que lo rodea por afuera? No es su vestimenta, no son ropas. Necesita algo que esté por encima de eso, para que aquello que está en la atmósfera no llegue a sí mismo. O sea, ese concepto de casa es algo instintivo, es algo inconsciente. Entonces, uno puede hallar refugio también sin tener una casa alrededor, pero el concepto de casa está. Después, cuando uno quiere construir la casa, o sea, llevarla a la acción, entonces tiene que utilizar Binah, qué elementos, dónde, qué tamaño, cuáles son todas las características, cómo se divide, los muebles, las habitaciones, todas las cosas. Pero el concepto abstracto de casa, de refugio, es algo que viene del inconsciente, es la revelación. Por eso
es lo que dice el Baal Shem Tov, Neviat Ein Sof. Es el hecho, es algo que viene del Ein Sof. Entonces por eso en el Tanya, en Hasidut, no se habla de Keter, se habla de Jochma. Jochma es el paso que ya es parte de la conciencia, pero que tiene ese toque de Keter. Entonces, vamos a ver, de acuerdo con este concepto que acabamos de ver ahora, vamos a leer la primera parte del Hasdei David. Entonces, los 12 Partsufim están incluidos en 9 Sefirot. De tal manera que Chabad son Atik y Nukva y Ari Hampin y Nukva. Habíamos dicho que si vemos el cuadro tenemos Atik y Nukva y Ari Hampin y Nukva son cualidades de Keter, ¿no es cierto? Atik y Nukva son placer y voluntad que son inconscientes. En cambio acá lo estamos bajando un nivel. Estamos transformando el inconsciente en conciencia, lo bajamos un nivel y lo incorporamos a Jochma. Entonces primero tenemos Keter, y de Keter salieron sus componentes, y para rectificarlo, ¿qué hacemos? Lo unimos a Jochma. En realidad, ¿qué estamos haciendo? No estamos bajando el Keter a un nivel, sino que en realidad estamos subiendo Jochma a un nivel superior. Entonces, eso es lo que se llama elevar la realidad, transformándola en un nivel superior. Entonces, por eso les decía que todo lo que estudiaron hasta ahora tienen que saberlo, pero tienen ahora que entenderlo de una manera diferente. Si ustedes entendieron este pequeño paso que acabamos de dar, entonces van a entender todo el resto de la tabla que acabamos, de todo lo que vamos a estudiar. Estos son los procesos que nosotros vemos en forma muy gráfica y muy simple por ahora, que realizaron los cabalistas para comprender espiritualmente qué es lo que es la divinidad, a través de elevar cada uno de sus componentes a un nivel inmediatamente superior. Si uno quiere comprender algo de esto, es, por ejemplo, cuando uno descubre una nueva idea, se le presenta una situación determinada y de repente en su mente se descubre una idea, todavía no sabe bien de qué se trata, pero el problema que le surgió hizo que esa persona se esfuerce en revelar dentro de sí un poder, una fuerza, una energía, una vitalidad, una luz que antes no estaba revelada. Entonces, por un lado está bajando esa luz del nivel superior oculto donde estaba a la conciencia, pero a través de eso, ¿qué está haciendo? Está haciendo que su conciencia se eleve. ¿Qué quiere decir que se eleve? Incorporó dentro de sí un aspecto que antes no tenía. Entonces esto es lo que decíamos recién. Keter vio dentro de sí algo que le pertenecía a Jochma y se lo dio, y Jochma lo recibió, y a través de
de recibir, entonces se elevó. Entonces vemos cómo elevarse no significa creer que uno está volando por los mundos espirituales, sino que es simplemente interincluir y dejar un espacio vacío dentro de uno para poder recibir algo del otro. Entonces, para poder recibir hay que dar, y para poder dar hay que recibir. Y eso tiene que ver con un dicho hasídico que es que en Chabad lo principal es la autoanulación. Y esto es lo que se refiere a la autoanulación. Cuando uno quiere que Dios se revele dentro de sí, Dios es infinito. Entonces, para poder realizar ese vacío, hay que, cuando uno no sabe de qué se trata, tiene que hacerlo en forma gradual. Entonces, esta es la forma de hacerlo en forma gradual. A través de ir revelando dentro de sí qué es lo que le pertenece a los demás, qué es lo que yo tengo para dar, y reconocer que eso pertenece a Dios. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces dice, de tal manera que Chabad son Atik y Nukva y Ari Hampin y Nukva. Jochma, Binah y Da'at, a través de que Jochma recibió ese inconsciente y lo transfirió a Binah para entenderlo, y lo transfirió a Da'at para transformarlo en sentimientos, hizo que todo ese Keter se revele en su mente. De tal manera, entonces, ¿qué quiere decir? Que Jochma y Binah son Atik y Nukva. Jochma y Binah son la parte interior de Keter, que habíamos dicho que es el placer, que es, ahí está el placer, está la parte interior de Atik y está la parte que se va a conectar con la voluntad que es Ari Hampin, o sea, el Zahar y Nekeiva, Atik y Nukva, eso es Jochma y Binah. Acá vemos cómo se relaciona Jochma con Zahar y Binah con Nekeiva, Abba Beima. Y Da'at es Ari Hampin y Nukva. Cuando estudiamos que Da'at tiene dos aspectos, tiene el aspecto de Geburah, tiene Hei Hasadim y Hei Geburot, 5 Hasadim y 5 Geburot. Entonces acá podemos ver, la voluntad tiene su aspecto masculino, que es la voluntad absoluta, y tiene el aspecto de Nukva, que es el aspecto de la voluntad que se va a revelar para la acción. Entonces, así Da'at tiene su aspecto de Jochma y Binah, tiene su aspecto mental, y tiene su aspecto de sentimiento, por eso es el intermediario que conecta entre la mente y los sentimientos. Nukva es Nekeiva, Nukva en arameo es Nekeiva en hebreo, Nekeiva es femenino. Entonces, estos dos renglones dicen lo mismo, uno en forma general y otro en forma más particular. Y por eso se llama Chabad de Keter. Es el Jochma, Binah y Da'at de Keter. De tal manera, Jochma y Binah de Keter son Atik y Nukva. Da'at de Keter es Ari Hampin y Nukva. Entonces acá vemos los dos pasos. Por un lado, revelamos en Jochma los dos aspectos de Keter de Jochma, que son Atik y Nukva y Ari Hampin y Nukva. Y por otro lado, revelamos en Keter los dos aspectos de Chabad. ¿Ok? Esto es dar y recibir. Es como se interincluyen el Keter y la mente, de tal manera que
el Keter, el inconsciente, se revela en la mente, y la mente se eleva para revelar al inconsciente. Esto es lo que se llama Nebuá, lo que se llama la profecía. Muy bien. Luego dice, que se llama, o sea, sigue con lo mismo, se llama Abba e Ima y Zair Anpin y Nukba de Keter. Porque Atik y Nukba son Abba e Ima en Keter. Y Ari Hampin y Nukba son Zun y Nekeiba de Keter. Zain son los 6 cualidades del corazón y Nun, Zahar y Nekeiba y Nun es Malhut. Entonces ahora vemos otra nueva interinclusión que deriva de la anterior, pero esto lo vamos a dejar aquí. Hemos llegado hasta aquí para entender una primera interinclusión, cómo se eleva y cómo se interincluye. Luego vamos a ir analizando cómo se van incorporando los otros aspectos también. Entonces por eso les decía que tienen que tener a mano estos cuadros y ir leyendo esto, aunque por ahora no lo entiendan, pero a medida que lo van leyendo una y otra vez van a poder incorporarlo. Y bueno, entonces estamos entrando en una etapa muy seria en que todo lo teórico que estuvimos estudiando hasta ahora se va a estar transformando en práctico. Entonces, quiero que repasen bien esta clase. El domingo que viene vamos a avanzar, vamos a seguir avanzando en todo este tipo de interinclusiones. Yo les voy a terminar de traducir. Aquí tienen en hebreo, es importante que lo lean en hebreo también lo que acabamos de leer. Ayud Bet, vamos a dedicarle un minuto de estos 3 minutos que faltan de clase. Yo sé que ustedes no se van a enojar si agregamos 5 minutos más, ¿no? Así completamos las 2. Entonces, yo se los leo ahora, y ustedes van a ver que si se largan lo van a poder leer perfectamente. Porque ya lo dijimos un montón de veces todo esto. Lo único que les va a impedir leerlo es pensar que no pueden más, que no lo pueden hacer. Si ustedes creen que lo pueden hacer, Keter se va a revelar en el inconsciente. Todo eso ya lo tienen adentro. Lo único que tienen que hacer es revelarlo. Vamos a tratar de hacerlo juntos. Entonces dice, Hasdei David, los Hasad, sería Hasadim Shel David, los Hasadim de David, Siman Bab. Entonces dice, Hayud Bet, las 12, Yud Bet es 12, Partsufim, Nichlalim Betet Sefirot. Esto lo tienen aquí en castellano, pero leerlo en hebreo les va a producir una revelación mayor. De Ainu, por lo tanto, Chabad en Atik Benukba, de Ari Hampin Benukba, es lo que acabamos de decir. No es tan difícil, ¿no es cierto? De Ainu, Chochma Ubina, Het Vevav, que es Het Vat Vav Bet, Chochma U Bina. Em Atik Benukba, Beta'at U Ari Hampin Benukba. ¿No es lo que dijimos recién? Venikra, y se llama Chabad de Keter. Si toman una hoja en castellano y toman la hoja en hebreo, lo van a poder leer sin ningún problema. No solamente están leyendo Kabbalah, están leyendo arameo y sin puntitos, porque son todas cosas que ya lo dijimos muchas veces.
solamente tienen que terminar de hacerlo entrar en la conciencia. דהיינו, חוכמה ובינה דקטר הם עתיק ונוקבה. דעת דקטר הוא אריך אנפין ונוקבה. ונקרא אריך אנפין, ¿notan la diferencia entre Arij Anpin y Abba Beima? Arij Anpin es Aleph Aleph con apóstrofo. Abba Beima tiene la Vav, porque es Abba y Ima. Abba se escribe Aleph Bet Aleph y Ima se escribe Aleph Bet Aleph Mem Aleph. Entonces Abba Beima, Bezun, que son es el Zahar, que son los 6 cualidades del corazón, y Nun es Nekeiba, que es el Malhut de Keter. Entonces, Abba, Beima, Jochma y Binah, y estos son los de Geset hasta Malhut. Entonces acá está interincluyendo las 10 sefirot, perdón, las 9 sefirot dentro de Keter. Ki Atik Benukba en Abba Beima de Sheba Keter. Abba dice porque Atik y Nukba, Atik, que es el interior de Keter, es el placer, y el Nukba, que es la parte exterior del interior, son Abba Beima de Keter, o sea, Jochma y Binah de Keter. No es Jochma y Binah, sino que es el Partzuf, Abba Beima. ¿Qué diferencia entre Jochma y Binah y Abba Beima? Jochma es la sefirá de las 10 sefirot, y Binah es la sefirá de las 10 sefirot, y Abba Beima son los Partzufim, y así en adelante. Así que les dejo este trabajo para ustedes, leer esto en hebreo y empezar a interincluir, que es el proceso de rectificación. Yo los despido a todos ustedes también, les agradezco mucho de haber estado con nosotros. Les recuerdo que estamos preparando la nueva asociación de Galeinai en español, la dimensión interior. Todavía tenemos que ver qué nombre nos van a aprobar, pero de todas maneras nosotros vamos a seguir siendo la dimensión interior de Galeinai y estamos preparando distintas asociaciones de distintos países con distintas personas que están siguiendo y tomando con fuerza y seriedad todo este trabajo, y estamos preparando muchas cosas que estuvimos planeando, que gracias a esta sociedad que estamos armando aquí en Israel se van a poder llevar a la práctica, tanto el Sefer Torah como la publicación de libros, como hacer los Beit Sefer aquí en Israel y en todo el mundo, los centros de Galeinai en todo el mundo de habla hispana, hacer nuevos webs. Todo eso está armándose, está todo preparándose, hay gente que se está ocupando cada uno de sus cosas, y queremos que todos y cada uno de ustedes venga y se acople, porque como ustedes ven, estamos elevándonos tanto en el estudio como en la producción de cosas materiales, y como de costumbre necesitamos el apoyo de todos ustedes para hacer esto, tanto apoyándonos con nuestros cursos, haciendo publicidad, trayendo más gente en las redes sociales y enviando dinero a la tierra de Israel, que eso ayuda para hacer todas estas cosas, también para entregar a gente que necesita. Contamos con ustedes para todo esto. Así que les agradecemos. Nos queda un minuto, nos despedimos con una melodía del Rab, como acostumbramos a hacer. No se vayan y nos vemos mañana en las otras clases que tenemos acostumbrados.